Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase de Ciencias Sociales correspondiente a hoy, 26 de diciembre del 2022. Estamos ya en la última semana de lo que corresponde al año 2022. De igual manera, estamos ya en la última semana correspondiente a la unidad número 4. Así es que al final de esta semana, en la siguiente semana, ustedes ya tendrán que rendir el test correspondiente a Ciencias Sociales y a las diferentes asignaturas correspondientes a la unidad número 4. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen ya programado para esta nueva semana, para el final de esta nueva unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. En esta vez estamos recibiendo una clase asincrónica, eso quiere decir sin la presencia de los compañeros, pero obviamente se les va a dar la explicación correspondiente en relación a la tarea y al tema que ustedes tienen, del material de apoyo que ustedes tienen preparados para esta semana. Iniciamos con la presentación del documento del formato para el recurso de aprendizaje de tarea. Estamos en ciencias sociales, la unidad número 4, diversidad y unidad de la población mundial. Es el tema central de la unidad 4. Estamos con el tema 4, diversidad cultural y una sola humanidad, que son los temas que vamos a ver en esta clase. El tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones para el desarrollo de esta tarea. Recuerden que el trabajo es de manera individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Recuerden que lo que se encuentra remarcado de amarillo es el tema que ustedes tienen que desarrollar en relación a la tarea, lo cual dice de la siguiente manera, que dice contesta las siguientes preguntas. Lee detenidamente el gráfico de la siguiente lectura y responde las preguntas. Ustedes tienen aquí este gráfico, ustedes tienen que leer y en base a esta lectura, a este extracto de lectura, ustedes van a responder las siguientes preguntas que ustedes tienen a continuación. Tiene la primera, dice, ¿querrías tener más información en relación al tema que trata la lectura? Ustedes obviamente ahí van a dar una contestación bastante interesante y personal de acuerdo una vez que hayan leído. Luego dice, ¿cómo crees que conocer estos datos afecta a tu vida? Si afecta o no afecta los datos que ustedes acaban de leer en la lectura, les afecta sí o no. Recuerden que las respuestas tienen que ser bastante contundentes, bastante largas, no me pueden responder con un sí o un no. De hecho, ustedes tienen que responder de una manera estructural. Entonces, tiene que ser más, por lo menos un párrafo de unas 3 o 4 líneas, tienen que ser las respuestas de cada una de estas preguntas. La siguiente pregunta dice, ¿qué harías con esta información? Y la última dice, ¿qué fue lo que no te agradó del texto? Algo que el momento que hayan leído no les haya agradado. Entonces ahí ustedes tienen que determinar, tienen que justificar sus respuestas, obviamente para que tengan un desarrollo adecuado. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Deben desarrollar antes de continuar con el desarrollo, antes de iniciar con el desarrollo, ustedes deben desarrollar el esquema de rotulación de la hoja y deben completar los datos que se les solicitan. Y eso recuerden que es por cada clase. Adicional a eso, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema diversidad cultural, una sola humanidad correspondiente y esta última semana, a la semana 4, que inicia desde el día de hoy, 26 de diciembre del 2022. De hecho, ya está activada todas las actividades para que ustedes puedan seguir desarrollando. En cuanto a los criterios y configuración de actividades, permite entregar esta tarea desde hoy, 26 de diciembre. La fecha límite de entrega será el 2 de enero del 2023 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2023. Así que tienen el tiempo necesario y suficiente para seguir desarrollando estas actividades. Les deseo suerte e iniciamos con el desarrollo de los contenidos, en este caso en relación al tema que se ha planteado, la diversidad cultural que, que existe a nivel mundial. Ese respeto que debe existir a nivel mundial sobre la diversidad y la unidad de la población a nivel mundial. Es cierto que hay diferentes características que nosotros nos separan, nos hacen diferentes, pero a la vez también hay diferentes características que nos hacen únicos y nos unen.
a todos los pueblos a nivel global. Y si nosotros hacemos un pequeño recuento, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, lo que acabamos de vivir, la fiesta deportiva que acabamos de vivir. Prácticamente este tipo de eventos deportivos ha permitido unirnos a nivel global por las diferentes culturas, los diferentes pueblos a nivel mundial a través de ese gran deporte como es el fútbol, ¿no es cierto? Entonces ahí ya vemos un poco de diversidad y también de unidad de la población a nivel global, a nivel mundial. A continuación tienen que ustedes analizar, tienen ustedes en pantalla el árbol genealógico humano, desde dónde venimos y hacia dónde nos proyectamos. Aquí se determinan marcadores genéticos de la humanidad, determinan la herencia genética que se transmite de un individuo a otro, eso quiere decir a través de las descendencias. Los árboles evolutivos humanos parten de estos marcadores. El avance de la genética ha evidenciado que los seres humanos son una especie única que probablemente parte de una raíz común, pero todavía hay obstáculos que impiden determinar el porqué de las diferencias étnicas, diversidades genéticas y obviamente diferencias o diversidades culturales de los seres humanos. Como nuestra especie se originó en África y después fue migrando al resto del mundo, en este continente se encuentra la mayor diversidad genética de la humanidad, de los cuales nosotros podemos ver. Aquí tenemos de dónde nacen, el, prácticamente aquí tenemos el ser humano 200.000 años atrás, y para parte del continente africano. Aquí está el África, donde estaban los pigmeos, los rantú, busquimano, etíopes, eran las primeras razas que se encontraron. Y posteriormente estas fueron evolucionando, se transformaron en caucasoides, euroasiáticos, asiáticos del sureste, amerindio, asiático del norte, ártico y otras poblaciones más al proceso de población del mundo que fueron cambiando sus costumbres, fueron cambiando sus características, su identidad, pero obviamente parten de un mismo género, de un mismo gen. En cuanto a la diversidad de culturas, a lo largo de la historia de la humanidad han surgido muchas culturas diversas. Unas han cubierto grandes extensiones y han constituido grandes conglomerados que se llaman civilizaciones. Otras se han centrado en territorios pequeños. Unas han durado pocas décadas, otras han existido por milenios. Eso quiere decir casi desde siempre. Unas han durado obviamente pocas décadas, otras han existido en milenios. Unas han realizado notables guerras y conquistas, otras se han mantenido pacíficas. Frecuentemente, sin embargo, las diferencias han sido percibidas por los pueblos como amenazas de unos contra otros. Han surgido recelos que en no pocos casos han terminado en guerras. A veces las diversidades no generan respeto mutuo, sino enfrentamientos. El que los otros hablen otro idioma, practiquen otra religión, tengan diferentes costumbres, se provoca a veces que surjan tensiones entre las poblaciones. Así ha pasado, por ejemplo, entre los pueblos dominadores de los indígenas de América. Eso ha sucedido entre cristianos occidentales y árabes islámicos, pero también ha habido puntos de colaboración y coexistencia pacífica entre estas poblaciones, como los esfuerzos que han hecho para que en los mismos lugares coexistan grupos de diversas culturas y creencias. Eso es en cuanto a la diversidad de culturas. Somos diferentes, somos diversos por la ubicación geográfica o la distribución geográfica de cada uno de los pueblos y nacionalidades. Cada uno tiene su punto de vista diferente, tiene su costumbre, tiene su tradición, tiene su forma de cocción de los alimentos, esto es la gastronomía de una forma diferente, de acuerdo a sus posibilidades y también de acuerdo al lugar donde se encuentran ubicados. Pero asimismo nos une diversidad de una infinidad de actividades y de características que nos hacen ser humanos, que nos hacen ser hermanos, hermanarnos entre todos estos pueblos. En este sentido vamos a hablar una sola humanidad.
Las culturas del mundo son diversas y sus miembros también, pero todas las personas pertenecen a la especie humana, es decir, que son iguales en su dignidad y derechos. Así como hay culturas superiores e inferiores, no hay personas que sean más humanas que otras. Creer que hay personas de raza superior a otras no solo es peligroso, sino es falso. Es prácticamente esta tendencia, esta creencia de razas superiores, obviamente fue lo que originó la Segunda Guerra Mundial. Al creer que los alemanes, en este caso Adolfo Hitler, iba a imponer una raza superior, la raza aria. Y es por eso que prácticamente devastó pueblos enteros, judíos, a diferentes características de pueblos, fueron exterminados a través de esta creencia de tener una raza superior. Entonces, prácticamente fue negativo para la humanidad. En cuanto a las características físicas de los seres humanos, como el tamaño, la forma del pelo, el color de los ojos o la piel, o sus rasgos culturales, como las costumbres, lengua o religión, no los vuelve absolutamente distintos entre sí. La humanidad es una sola porque todas las personas humanas son partes de una misma especie. Inclusive se ha probado que todos tenemos un mismo grupo de antepasados comunes que evolucionaron hace muchos siglos en África. Sus descendientes probaron todo el mundo, eso quiere decir que recorrieron la mayor parte del mundo contra las opiniones de quienes sostenían que entre blancos y negros, por ejemplo, hay diferencias genéticas. Las investigaciones sobre el genoma humano ha probado que todas las personas tenemos una estructura genética similar, igual, con el mismo número de genes similares, las mismas características, lo que nos hace ser iguales desde el punto de vista genético. Todas las personas humanas somos básicamente iguales, incluso en el aspecto biológico. Obviamente, y mucho más en el aspecto biológico, todos los, al pertenecer a un mismo rango a un mismo rango genético, prácticamente tenemos todas las condiciones necesarias y obviamente detentamos una igualdad entre todos los seres humanos a nivel mundial. Vamos a profundizar un poco más sobre la diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural o multiculturalismo es la convivencia armónica y respetuosa de grupos humanos provenientes de diversos sustratos culturales y sociales. Eso quiere decir prácticamente de todos, es una convivencia armónica, respetuosa, donde respetemos la opinión, el credo, qué sé yo, la religión, el estatus social y todos somos iguales de todos los grupos humanos provenientes de diversos sustratos culturales o de diversos puntos en general de nuestro planeta. Es decir, de trasfondos étnicos, religiosos, lingüísticos y sociales diferentes en el marco de una cultura mayoritaria dominante. La diversidad cultural consiste en comprender la humanidad como un conjunto inmenso de culturas, cada una dotada de contextos históricos y de una tradición valiosa. Eso significa no valorar unas por encima de otras, ni pretender que algunas sean más avanzadas y otras más atrasadas, sino simplemente diferentes. No hay la superior ni la inferioridad. Esta división ha ganado terreno en el siglo XXI, en la mayoría de las democracias modernas occidentales, cuya población presenta un importante margen de diversidad cultural y étnica, fruto de su pasado imperial y colonialista. Podemos mencionar incluso en este caso el Ecuador. Nosotros fuimos o somos el proceso o el resultado de todo el proceso de mestizaje que se dio a través de la conquista de los españoles. Entonces somos o prácticamente es un mestizaje, es una mezcla de razas y culturas que se dieron también en nuestro territorio. Por otro lado, la diversidad cultural de la humanidad, es decir, su gigantesca abundancia de formas culturales, es una de sus mayores virtudes en la que descansa la posibilidad de un intercambio de saberes y de visiones del mundo absolutamente enriquecedor. Ello se debe a que en términos culturales, así como en la genética, la uniformidad y la homogeneidad tienden por lo general al empobrecimiento.
en cuanto a la importancia de la diversidad cultural. La diversidad cultural es demasiado importante en la actualidad para el desarrollo de las sociedades, de una sociedad libre, democrática y sobre todo pacífica. La diversidad cultural es un valor fundamental en la construcción de un futuro pacífico para la humanidad. La mayoría de los conflictos en la historia poseen un origen no solo económico, sino también cultural, de modo que una perspectiva que celebre la diversidad y la diferencia puede dar una resolución pacífica y democrática a los conflictos. La diversidad cultural es un rasgo indispensable para la vida democrática del siglo XXI. Por otro lado, el reconocimiento de las muy diversas formas de la cultura de la humanidad puede darnos una medida más real de quiénes somos y de dónde venimos y por tanto de cuáles pueden ser nuestros pasos futuros. Eso quiere decir hacia dónde nos dirigimos. Una sociedad abierta a otras lenguas, otras religiones, en fin, otras formas de sociedad, será siempre una sociedad de vanguardia, compleja, vasta, como lo fue el corazón de los imperios de antaño, lugares en los que se daban cita vastas y lejanas tradiciones culturales. Dentro de estas características vamos a ver los tipos de diversidad cultural que existen, los cuales tenemos que tener en cuenta y los cuales debemos respetar, como aquí estamos viendo en la imagen, ustedes pueden ver en relación al vestuario, en relación, prácticamente nosotros podemos identificar que todas estas personas tienen una forma diferente o una cultura diferente, un tipo de cultura diferente a cada uno de ellos, pero están conviviendo armónicamente, ¿no es cierto? Están viviendo de una forma pacífica. Dentro de este precepto vamos a ver los tipos de diversidad cultural. No existe realmente tipos de diversidad cultural, pero en dicho concepto tienen cabida distintas formas de expresión cultural que pueden también ser muy diversas y las cuales vamos a mencionar. Vamos a ver cuáles son. En primera instancia podemos determinar la diversidad lingüística, la siguiente la diversidad religiosa y por último la diversidad étnica. En cuanto a la diversidad lingüística, que consiste en la convivencia de distintos lenguajes y o dialectos dentro de una misma unidad territorial. Por ejemplo, aquí en el Ecuador conviven a través de esta diversidad lingüística, viven franceses, viven ingleses, viven ciudadanos chinos y estamos correlacionándonos a través de la lingüística, a través del idioma. En cuanto a la diversidad religiosa, esta consiste en la práctica de distintas religiones y o tradiciones místicas o espirituales dentro de una misma nación. Al determinar nuestro Estado como un Estado libre y democrático en el cual se da al libre albedrío, se le da libre a escoger a la población el credo o la religión a la cual pueden profesar, obviamente esto le da o se enmarca dentro de la diversidad religiosa, la libertad para profesar tal o cual religión dentro de una misma nación. Y por último tenemos la diversidad étnica, que consiste en la presencia de distintas etnias o pueblos dentro de un mismo país. Y nosotros vamos a ver dentro de nuestro país cómo están constituidos los pueblos y las nacionalidades que también están reconocidas en la Constitución del Ecuador. Tenemos aquí ejemplos de diversidad cultural. Los mejores ejemplos de diversidad cultural los constituyen los llamados países superdiversos, en los que conviven numerosas tendencias culturales diferentes, ya que la diversidad cultural es difícil de medir y cuantificar. A menudo se emplea como indicador de cantidad de lenguas habladas en un territorio. En ese sentido, los principales países en cuanto a diversidad lingüística podemos mencionar los siguientes. Dentro de ellos tenemos a Papúa Nueva Guinea, que tiene 820 tipos de lenguas distintas. Indonesia tiene 737 lenguas, Nigeria 510 lenguas, India 415 lenguas, México 291 lenguas, Camerún 279 lenguas, China 235 tipos de lenguas, Australia 231 tipos de lenguas, República Dominicana del Congo 214 tipos de lenguas, Brasil 188 lenguas distintas, Filipinas 171 y Ecuador tiene 120 tipos de lenguas distintas. Eso en cuanto a los ejemplos de diversidad cultural.
A continuación, nosotros vamos a ver un poco más en cuanto a la diversidad étnica cultural en nuestro país. Y hemos visto a nivel global, pero también es bueno puntualizar qué existe en nuestro país y cómo estamos viviendo dentro de nuestro país. Y para ello vamos a determinar la diversidad étnica cultural en el Ecuador. Ecuador es un país de modelos culturales llenos de contrastes, debido a que posee una enorme variedad étnica en sus diferentes regiones. Los indígenas de la sierra, descendientes de los pueblos conquistados por los incas, todavía mantienen sus tradiciones musicales que interpretan con instrumentos nativos como el sicu, el güiro, el rondador y la quena. En el oriente viven los indígenas amazónicos con culturas y lenguas propias. En la región costa se han producido diversos grados de mestizaje entre descendientes de españoles y de esclavos negros africanos, lo que dio lugar a una peculiar cultura afroecuatoriana. En cuanto a los grupos y nacionalidades indígenas del Ecuador, vamos a ver cómo están constituidos. En Ecuador, el Ecuador es un país muy rico en diversidad étnico-cultural. Cuenta con 17 pueblos y nacionalidades, de los cuales están distribuidos en amerindios, afroecuatorianos, mulatos, blancos, mestizos. Estos dos últimos grupos no se tratan, pues su cultura está encaminada a procesos de mercado y globalización. Pero las otras sí nosotros vamos a ver. Tenemos aquí en el siguiente cuadro, tenemos la región, tenemos las nacionalidades y tenemos el idioma que, mediante el cual se comunican. Dentro de ellos tenemos en la región costa, tenemos 5 tipos de culturas, en la Amazonía tenemos 8 y en la sierra tenemos 2. Vamos a ver cuáles son. En este sentido, en la región costa podemos mencionar a la nacionalidad agua, el idioma es aguapit, lo siguiente es los chachis, es chalapalá, el idioma que ellos profesan, epara, el idioma es IAPD, los sáchilas, ellos hablan como idioma el sáchila y el manta huancabil capuná, que obviamente ellos están un poquito más estructurados y el idioma que practican, mediante el cual se comunican, es el castellano. En cuanto a la región amazónica, tenemos el Huaycofán con su idioma el Ayengue, el Secoya, su idioma Paicoca, Siona, también hablan el mismo idioma Paicoca, Huaorani con el Huao Tiriro, Chihuiar con el Chihuar Chicham. Tenemos el Zápara con su idioma Zápara, Achuar con el Achar Chicham, el Shuar con el Shuar Chicham, el Caranqui con Quichua y Castellano. Hasta ahí el Ashuar con Shuar Chicham. Vamos a ver en cuanto a la sierra tenemos 12 pueblos y vamos a ver cuáles son. Tenemos dentro de ellos el Caranqui, habíamos dicho, con el Quichua castellano, el Natabuela con el Quichua castellano, el Otavalo Quichua castellano, el Cayambi Quichua castellano, el Quitucara con su idioma Quichua castellano, Panzaleo de igual manera, Quichua castellano, Chibuleos, Quichua castellano, el Salasaca, Quichua castellano, Huaranca, Quichua castellano, los Puruás, Quichua castellano, Cañari, Quichua castellano y Zaraguros, Quichua castellano. Aquí nosotros podemos ver la división en cuanto a las 3 regiones y la diversidad cultural que tiene cada una de estas regiones, cómo son ricas y a través de, al hablar de una diversidad cultural, podemos no solamente hablar de una diversidad cultural en cuanto a la música, en cuanto a la vestimenta, sino también a la gastronomía. Cada uno de estos sectores, al estar ubicados en las 3 regiones del Ecuador, como son costa, sierra y oriente, obviamente tienen una amplia diversidad en cuanto a cultura, una amplia diversidad en cuanto a gastronomía. Cada uno tiene una forma diferente de cocer sus alimentos, tiene sus propios platillos que les da una identidad cultural propia dentro del punto de vista gastronómico. Su vestimenta también los hace únicos y diferentes, tanto a la costa, a la sierra y al oriente, de cada una de estos pueblos y nacionalidades que hemos mencionado anteriormente. Esto nos hace un país plurinacional, multicultural, donde conviven diferentes características
en relación a identidad, en relación a cultura, en relación a tradiciones, los cuales vamos entremezclando periódicamente en todas las actividades y en todo el calendario festivo que tiene el Ecuador de las diferentes celebraciones que nosotros podemos ver. Dentro de ello estamos en este mes de diciembre y aquí en la provincia, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, especialmente en Riobamba, la cultura, las tradiciones es a través de danzas, a través de expresiones culturales, a través de la música, obviamente para también celebrar el natalicio de nuestro Salvador, que es Jesús. Estas son las características, esos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Esto es basado en estos temas que les acabo de explicar, son los temas que ustedes tienen en el desarrollo de las actividades, en el desarrollo de las tareas que ustedes tienen para esta semana. Así es que les deseo suerte, muchos éxitos en el desarrollo de esta temática que tienen preparada para esta semana. Es algo sumamente facilito, simplemente tienen que razonar, tienen que revisar y volver a leer el material nada más y poder proceder a responder todas las preguntas que ustedes tienen planteadas en la presente agenda, en la presente tarea. Señores y señores, de esta manera llegó a la parte final. No sin antes desearles que tengan una excelente noche y un excelente inicio de semana. Señores y señores, muy buenas noches.